16, informe de Deutsche Bank, economía europea, riesgos, qué está sucediendo, qué está pasando, cómo va a crecer o cómo va a decrecer. La recesión para Deutsche Bank ha llegado. Es el momento, se va a vivir ya. Primer trimestre del 22 positivo, segundo trimestre del 22 positivo, tercer trimestre del 2022, la previsión que tenía anteriormente Deutsche Bank era de una caída mínima en el entorno del 0,1%, 0,2%, la amplía en el tercer trimestre, en el Q3, la amplía a un entorno del 0,2%, desde el 0,1 al 0,2 o 0,3. En 2022, cuarto trimestre, es donde se ve, junto con el primer trimestre del 21, y fíjense el cambio de previsión, el forecast anterior y el actual, como la caída de la economía europea se marcharía al 1%, al menos 1%, y llegaría al menos 1,2, menos 1,3%. Encadenaría 1, 2, 3 y 4 trimestres en negativos, siendo el último de este hard landing, de soft nada, que se lo vaya quitando Guindos y Lagarde de la cabeza, que de hard landing vamos para allá, es decir, un aterrizaje forzoso, nos iríamos de una caída del 0,2 al 1, al 1,2, al 0,5, para crecer solo unas decimitas en el cuarto trimestre del 23. Es decir, estamos en el ojo del huracán. Corte del gas ruso, economía europea dependiente de esa factura, decía Bruegel, son 500.000 millones la factura energética para que se pueda pasar el invierno, pero la economía no lo va a pasar tan sencillo. Movimiento ya negativo en este trimestre para Deutsche Bank, movimiento negativo en el siguiente trimestre, en el cuarto, movimiento negativo en el primero del 2023, movimiento negativo en el Q2 del 23. Miren el siguiente gráfico, porque en el informe de Deutsche Bank se ve muy bien cómo la inflación es un monstruo descontrolado, no le meten mano a los bancos centrales. Esta mañana decía Schnabel, y nosotros lo dijimos en Frankfurt, con un informe del Instituto IFW. Ojo, porque la inflación del 23 puede ser más alta que la del 22 en Alemania. Decía IFW, del 8% al 8,7%. Schnabel esta mañana, rapidito, después de escuchar a Powell, diciendo, no es inevitable la recesión en Alemania, y ojo con que la inflación no meta un repunte ahora. Bueno, pues Deutsche Bank dice, frente a la previsión de julio, aumentamos la previsión del 22 en el conjunto comunitario en inflación armonizada, desciende, pero solo hasta el entorno de por encima del 6%, cuando se esperaba que estuviera en el 5,5%, es decir, desde julio hasta septiembre, la inflación para el año que viene empeora en más de medio punto porcentual, y ya en 2024, que está muy lejos, pues se nos queda la previsión como estaba, en un entorno por debajo del 2%. Es decir, la mezcla del gráfico anterior, la mezcla de recesión y de tipos de interés, hace esto más esto, entendiendo que esto está demasiado lejos para pensarlo. Pero aquí empeora la previsión, que si de julio a septiembre empeoran esos términos sin llegar a ver el impacto entero del petróleo y del gas ruso, ojo con esta previsión, porque aquí el Instituto IFW en Alemania considera que del 8 de Alemania, que prevé que cierre este año la inflación, se vaya al 8,7 en lugar de bajar. Y luego la core, la subyacente, la que no tiene ni energía ni alimentos, se desplaza en 2022, se quedará en 2022 más o menos en el 4%. Ya hemos visto al inicio, a las 8 de la mañana, que van confluyendo la subyacente americana y la subyacente europea, caminando juntas hacia un mismo camino, pero es que en 2023, anualizada, la subyacente europea sería más alta que la del 2022. Y este cambio sí es fundamental. Es decir, ve Deutsche Bank en julio de este mismo año que la inflación iba a pasar de aquí a aquí, del 3,75 al 3,5, y ahora ve que va a pasar del 3,75 al 4.
En lugar de perder 25 puntos básicos, un 0,25, la inflación subyacente repuntaría 25 puntos básicos por cómo permea alimentos y energía en el conjunto de la economía. Y no sé si podemos ver un último gráfico de este informe de Deutsche Bank que nos marca también las previsiones ya en numeritos y sobre todo con esa visibilidad de gráficos de qué manera, por ejemplo, Francia, a quien le estamos poniendo el foco también muy claro últimamente, mantendría una inflación del 5,6 para bajar al 5,2 y al 2,1, pero ojo, la inflación en Italia, 8%, pero sí percibe una bajada no como Alemania, fíjense Alemania, 8,1, 8,5, decía IFW 8, 8,7, Deutsche Bank dice 8,1, 8,5, pero Italia un movimiento del 8 y aquí sí, al conseguir vía Argelia un gas más barato, 5,5. Y aquí tienen la fotografía para terminar, en el que se ve el movimiento en el que la inflación core llega a un punto en diciembre del 24 que la podemos incluso tener, bueno, no en diciembre continuaría, perdón, en febrero de 2024 la inflación core, la que no tiene energía ni alimentos, se situaría por encima de la inflación con energía, por la caída de los precios, sobre todo cuando Europa, supuestamente, dice el informe, bueno, supuestamente lo añado yo, el informe dice que sí, encuentren las vías alternativas energéticas, eólicas, verdes, etcétera, para conseguir que la inflación se desplome vía energética, pero como ven, hay un poquito de enfermedad, de contagio, que se mantendría con una inflación subyacente que, al igual que la de energía y alimentos, sí que conseguiría estar por debajo del 2%, la subyacente no conseguiría en diciembre del 24 mantenerse por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Ya han visto, muchísimo movimiento, 10 y 13, este informe de Deutsche Bank clave en los próximos minutos de cotización, en las próximas horas, porque el foco se empieza a poner en Europa, sobre todo cuando a la una escuchamos al Banco de Inglaterra, lo harán también con Marta Vilar, que le va a contar todos los detalles. Buen día, 10 y 13, buen negocio, bien abrochadico el cinturón y sobre todo los 2 cafés para intentar evitar caer en la tentación, en coger el anillo, que en este caso es pensar que todo ha acabado. Un último